tus Vale, en un últimas minuto. conclusiones en un En minuto. un minuto os voy a decir, uno, la unidad es una trampa. O sea, comisiones y UGT siempre juegan a la unidad de la plantilla. Unidad de la plantilla sí, pero sin dejarse llevar por sus vendemotos, sus vendeduras de humo, etcétera, etcétera. Dos, la moral de la plantilla. Súper importante que la plantilla esté arriba, porque es que 5 días sin cobrar sueldo hunden a cualquiera. Claro. Para esto, caja de resistencia. Y antes de empezar, no la organizamos cuando llevamos 5 días de huelga. Antes de empezar, hay que decir, muchachos, esto se viene arriba. Yo sé que hay veces que la empresa te convoca a una reunión, pues si te lo empiezas a oler, empieza a organizarlo. Si dices, nos ha convocado a todos los sindicatos, a todo el comité, nos ha convocado a todas las secciones, la empresa, y te lo estás oliendo, enchufa el botón de alarma, porque muchas veces ya sabemos lo que pasa. Luego, la diversidad de estrategias. La empresa, antes, ellos van con el tiempo en la mano, entonces ellos llevan el reloj del tiempo en la mano. Entonces, diversidad de estrategias, siempre sorprender, porque ellos habrán hecho un cálculo de las pérdidas, de las movilizaciones, del daño en la imagen que le podrás hacer. Pues tú tienes que sorprender siempre, porque ¿sabes qué pasa? Ellos ya saben por dónde vas a ir. Entonces tú tienes que, el sindicalismo tiene que ser mucho más creativo, mucho más imaginativo y tiene que ir a joder, tiene que dar los golpes en la cabeza mucho más fuertes y mucho más duros, porque si no, ellos ya se habrán puesto un casco. Tú tienes que darle tan fuertemente que les cargues el casco y luego les puedes abrir la cabeza, porque si no te han jodido. Luego también hay que ver el enemigo que tienes enfrente. Si le puedes dañar la imagen, ¿no? Si es una imagen pública, dañar la imagen. Si no, ir a hacerle un daño económico. Ellos habrán previsto un daño económico, pues más fuerte ese daño económico.